Familia, buenos días. Continuando nuestra programación de Semana Santa en Casa con Dios, les damos las gracias por estar aquí con nosotros. Y los invitamos para que a través de este link que usted está viendo, esta transmisión, nos ayude a compartir a diferentes personas, a todos aquellos seres que usted quiere, que le rodean o que usted conoce, para que entre todos compartamos, entendamos y estudiemos la palabra de Dios, los mensajes que Él tiene para nuestras vidas y los propósitos que busca para con cada uno de nosotros. Los invito, como el día de ayer, en este segundo día, para que invitemos al Espíritu Santo y junto con Él, entre todos, busquemos alabar, agradar y enaltecer el nombre de nuestro Padre amado. Allí donde usted está, cierre sus ojos y vamos a iniciar este tiempo con una pequeña oración, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien nos ayude a entregar nuestro corazón por completo a nuestro Padre Celestial, a entregar nuestra vida, a entregar nuestros pensamientos, a entregar nuestras actitudes, nuestras decisiones en este tiempo y decirle: Señor, aquí estamos dispuestos para que tú obres en nuestros corazones, aquí estamos dispuestos para que tú obres en nuestras vidas. Digámosle hoy: Señor, queremos ser los instrumentos que tú esperas que seamos. Queremos ser esos hijos que agraden tu corazón, Señor, y que hagan conforme a tu voluntad. Te entregamos este tiempo, Señor, y nos disponemos a adorarte. A través de esta canción decirte: Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy yo, Señor, agradecido. Aquí estoy yo, Señor, confiado. Aquí estoy yo, Padre de los cielos, para decirte que te amo. Desde el principio te he amado, desde hace tiempo te he extrañado. En aquellos días que lloraste, me acerqué a ti a susurrarte que quiero acercarme cada día para que seamos solos tú y yo. Déjame amarte sin medida. Yo quiero habitar en ti y que haya vida en tu existir. Siempre te he amado hasta la muerte, aquella que di en una cruz, llevando todo tu dolor, porque te amo. Desde el principio te he llamado, desde hace tiempo te he esperado. Aunque a veces no me respondiste, siempre he estado yo aquí a tu lado. Quiero acercarme cada día para que seamos solos tú y yo. Déjame amarte sin medida. Yo quiero habitar en ti y que haya vida en tu existir. Siempre te he amado hasta la muerte, aquella que di en una cruz, llevando todo tu dolor. Y aquel tiempo quedó atrás, suelta el pasado, toma mi mano y juntos comenzamos hoy un viaje nuevo. Déjame amarte sin medida.
Teniendo presente lo que nuestro Padre nos enseña a través de esta canción, entendemos que Él busca amarnos en cada momento. Él busca consentirnos a través de cualquier circunstancia. Él busca guiar nuestros pasos para llevarnos de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Teniendo en cuenta esto, Señor, te damos gracias. Y hoy, Señor, desde lo más profundo de nuestras vidas, nuestro anhelo, Señor, es buscarte. Darte gracias, Señor. Anhelar tu espíritu cada mañana. Se acerca en lo secreto de papá, lejos de la muchedumbre, me acaricia tu verdad, donde siempre es nuestro encuentro, ahí te quiero escuchar, sin excusas ni pretextos, solo tu rostro contemplar. Vengo a buscar de ti, mi Dios. Yo sé que mi tesoro eres tú. Una cosa he demandado y buscaré, que todos mis días esté ante ti y que pueda mirar tus ojos de amor y entender lo que quieres tú para mí.
que todos mis días esté ante ti. Señor, no olvides nuestro deseo más profundo el día de hoy es buscarte, Señor, anhelar tu presencia, es seguirte, Señor, es buscar de tu palabra y aprender de ti lo que tú quieres, Señor, que nosotros entendamos en nuestro diario vivir. Te damos gracias por este tiempo maravilloso y te pedimos a ti, Espíritu Santo, que guíes el resto de esta reunión, que ablandes nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento y permitas que seamos de olor fragante para ti. Te damos muchas gracias. Amén. Bueno, familia, después de este maravilloso tiempo de sonidos de gratitud, en el cual pudimos entregarle a Dios nuestras vidas, ahora sí los invito para que nos dispongamos a entrar en este tiempo de directo al corazón. Hoy, de nuevo, nos acompañan nuestros líderes distritales, el líder Alex Barrios y la líder Belsi Enríquez. Muy buenos días, familia, estamos muy contentos, le damos un cordial saludo a todos aquellos que nos están viendo desde su hogar. Espero usted esté muy cómodo para que podamos compartir esta mañana la continuación de nuestro seminario que titula hoy La misericordia y el labrador. Es importante que nosotros entendamos tres términos que quisiera ejemplificarlos con mi vida como testimonio. He experimentado en mi vida la palabra misericordia cuando Dios se ha extendido más allá de mis fuerzas o posibilidades ayudándome. Entonces he visto cómo Dios me salva, como aquel alumno que pasa arrastrado el año, pero lo pasó. Entonces eso implica la misericordia de Dios. La palabra gracia es un favor inmerecido, también vamos a tratarla hoy. Yo entiendo que la salvación que he recibido ni la puedo pagar ni me la merezco. Y así es todo lo que vamos a recibir de parte de Dios. No podemos pagarlo, ni tampoco nos lo merecemos. Es por su gracia infinita la cual nos ha traído a la vida. ¿Y cómo podríamos explicar la justicia de Dios sino en el cumplimiento de las promesas? Muchas promesas de Dios se han cumplido en mi vida, yo las he subrayado al igual que usted en la Biblia, y por eso el creer en ellas, el aferrarme a esa como mi única verdad, me ha llevado a que no solamente yo empiece a caminar en sus promesas, sino que las reciba y se materialicen en mi vida como usted está esperando, que muchas de ellas se cumplan. Mucho tiempo, por ejemplo, esperé el subir a Tierra Santa, años en los que oré convencidos y declaré con mis labios que el Señor me iba a llevar a Israel. Y el cumplimiento de esa justicia de Dios, el creer en su promesa, me llevó por primera vez en el año 2006. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Nos dice Romanos 9:16. El labrador entiende que la bendición de Dios es muy importante en su vida para el trabajo que está realizando. Y no solo importante, es indispensable para poder ejercer su labor. Labor que se caracteriza por
la paciencia, se caracteriza por la fe, se caracteriza por la esperanza, para poder ver el cumplimiento de la palabra de Dios y alcanzar las promesas en su vida. Mateo 23 nos relata el pasaje: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Nuestra vida como escogidos de Dios debe ser caracterizada por la bendición que hemos recibido de parte de Dios, entendiendo que la recibimos por su amor y por su misericordia. Esa bendición nos va a permitir ejercer nuestra labor como escogidos, llevando también esa bendición a otros. La bendición que yo recibí por amor la debo manifestar a otros, porque el Señor Jesús dio el cumplimiento a la ley y nos enseñó que lo más importante era la justicia, la misericordia y la fe. Hoy vamos a descifrar muchos términos que a lo mejor usted escucha y yo los escuchamos en la palabra de Dios, pero que no entendemos en su totalidad. Hablemos de la justicia. Cada vez que toquemos el término justicia, estamos hablando del cumplimiento de la ley. Por eso el Señor Jesús, en su discurso de Mateo, capítulo 22, nos dice que el primero y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y este mandamiento va ligado al segundo, que nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues toda la ley se resume en estos dos mandamientos. La ley y los profetas se resumen en estos dos mandamientos. Entonces, en el amor, podríamos decir, se resume toda la ley. El cumplimiento de la ley fue Cristo, quien cumplió toda la ley y la cumplió a cabalidad, amando a su Padre, haciendo su voluntad, amándonos a nosotros. Fue a la cruz para dar su vida. Nosotros no podríamos amar a Dios sin entender que Él nos amó primero, dando a su Hijo por nosotros, y es a través de Cristo que nosotros podemos amar. Yo no podría amar a mi prójimo si no fuera porque Cristo está en nuestro corazón, porque la palabra amor en lo particular para mí vino a cobrar sentido cuando me encontré con Jesús. Yo decía en mis experiencias que yo no creía en el amor. Mi canción favorita era una canción del maestro Juan Gabriel que decía: yo no nací para amar, nadie nació para mí. Yo pensaba y la recitaba y decía que eso era, que el amor no existía, que el amor era una banalidad. Pero el amor cobra sentido cuando usted, querido amigo, se encuentra con Dios genuinamente, en un genuino arrepentimiento. Él cumplió la ley a cabalidad, muriendo por nosotros en la cruz. ¿Y por qué lo hizo? Por su misericordia. Y esa misericordia no solo era para mí, esa misericordia era para todos. ¿Por qué lo hizo? Por su amor. Ese amor no solo era para mí, ese amor es para todos. El escogido, en su labor de pastor, no le enseña a su oveja a depender de él, le enseña a amar a Dios y a depender de Dios. Y no lo lleva a creer a nada distinto de lo que está en esa ley y los profetas, en el amor de Dios y al prójimo. Esto es lo que yo debo enseñar en pastoral. Cuando yo como líder llevo a mi discípulo a que amen a Dios y a que amen a su prójimo, entonces los enseño a pastorear. Entonces los enseño a prosperar también en sus vidas, en todas las áreas de su vida. Juicio sin misericordia, me habla Mateo capítulo 7, del verso 2 al 6. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Nos expresa también Santiago 2, del 13 al 14. Equivocadamente el ser humano pide que se cumpla justicia. ¿Cuántas veces
Amado oyente, usted le ha dicho, Señor, hazme justicia. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios que nos haga justicia? Y de una manera equivocada. Porque para que se cumpla la justicia, yo tengo que entender que Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, cumplió toda justicia. El cumplimiento de la ley lo hizo por amor. Santiago capítulo 2, en los versículos 13 y 14, nos enseña que en vez de juzgar nosotros a las personas, debemos tener misericordia. Escúcheme esta parte, que es trascendental, porque nosotros los colombianos somos buenísimos para juzgar y señalar, incluso condenar. Porque juicio sin misericordia se hará para con aquel que no hiciere misericordia. Repito, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Lo dice de una manera contundente. La palabra de Dios afirma que la misericordia triunfa sobre el juicio. De esta manera nosotros aprendemos por completo que la obra de Cristo no solo es el cumplimiento de la ley y la justicia, sino que tuvo misericordia de nosotros para acceder al cumplimiento de la ley por amor. Imagínense, ¿qué recibimos nosotros de Dios? Dios tuvo de nosotros compasión y misericordia, y ¿qué está esperando que tengamos por el prójimo? Pero allá donde usted me escucha, en sus hogares, muchas veces, ¿cómo soy con mi hermano? ¿Cómo soy con mi esposa? ¿Cómo soy con mis hijos? A veces somos drásticos en nuestros juicios, a veces somos intolerantes, a veces somos rencorosos, nos llenamos de amargura, guardamos cosas en nuestro corazón porque hemos dejado de tener esto que Dios nos expresa hoy, que es su misericordia. Isaías 54:8 nos dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Para entender la misericordia, a partir de la justicia hecha por amor y por su amor eterno, tenemos que entender otros términos que amplían lo que es misericordia. No solo Jesús fue misericordioso en la cruz del Calvario, no solo Jesús fue misericordioso en la cruz del Calvario, sino que fue clemente, fue compasivo, fue piadoso, dándonos por su gracia salvación y perdón de pecados. Y es por esto que, para que nosotros podamos entender, querida familia, su amor y su misericordia que cobran sentido en nuestra vida, vamos a descifrar 3 términos que quisiera que usted le ponga mucha atención, y vamos a categorizarlos: la clemencia, la piedad y la compasión. ¿Qué entiendo yo por clemencia? Bueno, a lo mejor muchas damas en Colombia llaman clemencia, ¿no? Yo he escuchado Clemente, uno escucha, pero hasta ahí de pronto usted no trasciende más. Pero nos dice Isaías 63:9: en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. El término clemencia está relacionado con la mesura a la hora de aplicar la justicia. La palabra de Dios nos enseña que Dios es misericordioso, porque es clemente, pero al mismo tiempo es justo, nos dice el Salmo 116, verso 5. Hablemos de la piedad. Nehemías 9:17, en la segunda parte, nos dice: pero tú eres Dios quien perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque no nos abandonaste. Mire qué increíble, qué promesa tan maravillosa el día de hoy. Dios no nos abandona. ¿Cuántas veces usted se ha sentido abandonado? A usted le han podido fallar los hombres, a usted le han podido fallar sus semejantes, pero Dios nunca nos abandona, porque el Señor está presente aún en las situaciones más precarias y difíciles. La piedad es la misericordia manifestada en obras, como consecuencia de la clemencia y la compasión. El apóstol Pablo presenta la piedad como un ministerio
nos dice allá en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído al mundo, recibido arriba en gloria. Y este versículo muestra la obra de Cristo y la evidencia como su amor y su misericordia eterna descrita para salvación. Así que el ministerio de la piedad fue manifestado y es indiscutible. La obra de piedad y de misericordia de Cristo hacia sus escogidos, que Él ha seleccionado para encomendarles la gran comisión. El término piedad debe llevarme a mí a consagrarme, a cumplir el mandato superior que Dios nos ha hecho de ir y hacer discípulos, de ir y proclamar a todos, ser sobre la tierra, hasta lo último de la tierra, el mensaje de salvación, de misericordia y de verdad. Entendamos otro término, la misericordia por gracia. Ya lo hemos visto en la Biblia. El mejor versículo está en Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El profeta Isaías en el capítulo 55 nos habla del pacto eterno, de las misericordias firmes de David, refiriéndose a la obra de Cristo y cómo acceder sin dinero gratuitamente a sus misericordias, entendiendo por gracia que recibiremos la obra completa de su amor que Él manifestó. La misericordia eterna, la clemencia, la piedad, la recibimos por su inmensa gracia, para que nuestra fe sea una fe no fingida. Debemos entender que la salvación que hemos recibido por Dios fue por su misericordia y por su gracia. Hablemos de la fe. Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe para salvación es aceptar la obra completa del amor de Dios y de su misericordia hacia nosotros por medio de Jesucristo. Que usted la acepte. Dios no le está preguntando ni le está pidiendo que la razone o si usted se siente merecedor. Dios le está pidiendo, como cuando usted le ofrecen un regalo, que lo acepte. Y es importante que usted acepte el regalo de la salvación, que es completamente gratuito, que la salvación nuestra es una obra única y exclusiva de Dios, que no depende de ninguno, ni de ningún esfuerzo humano, como nos dice el libro de Efesios. El apóstol Pablo nos habla de esta obra completa. Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó. Porque nosotros, estando muertos en sus pecados, Dios entregó su vida por nosotros para que nosotros resucitáramos a nueva vida. Efesios capítulo 2, verso del 4 al 6, nos dice: pero Dios es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué importante que usted entienda esta verdad hoy, porque con este verso yo quisiera sacar unas conclusiones que nos pueden llevar a tomar una decisión importante hoy. Tal vez tú nos escuches por primera vez, tal vez te hayan participado de este link para que entiendas la obra redentora de Jesús. La fe de un hijo de Dios no solo puede quedarse en una fe de iniciación, en que usted recibió a Cristo y ya usted es salvo, y el día que se acabe el mundo entonces usted va a ir al cielo. No, mi fe no puede ser tan egoísta, mi fe no puede ser tan mezquina. Debo seguir creciendo por la fe para decidir, como el escogido, hacer obras de justicia, porque Dios nos pide que hagamos esas obras, pero también que lleven misericordia a muchos, perdonando a muchos, testificando por amor del perdón, de la misericordia, llevando la salvación. Por ello, como escogido,
porque en esto consiste la vida del labrador, que labra, que hace misericordia, que entendemos aquí precisamente el término movido a misericordia. Yo les voy a pedir que ustedes en casa puedan reflexionar sobre esta pregunta que les quisiera hacer. ¿Qué les impide vivir la clemencia, la piedad y la misericordia en sus vidas? ¿Qué les impide? Tal vez usted podría decirme que es su indiferencia, que es la culpa. De pronto la culpa se dice, no, yo no me siento digno de hacer estas cosas. Usted puede decirle que es mi falta de perdón. ¿Qué le impide experimentar usted tener misericordia? Porque tenemos que ejercitar esta verdad que hemos aprendido, porque la vida cristiana no es teoría. La vida cristiana es un ejercicio de la praxis a diario. Y también voy a suplicarles que en el tiempo de oración podamos entregarle al Señor estas situaciones que nos impiden acercarnos a Él y que no nos llevan a nosotros a poder vivenciar estas características espirituales de las que hemos hablado. Allí donde usted está, les invito entonces a que hagamos una sencilla oración. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, porque estamos vivos, porque estamos rodeados de una familia, porque tenemos un techo, porque aún te has inventado esta cuarentena para que muchas familias se reconcilien, para que nos obligues a estar juntos el uno y al otro, y también experimentemos el perdón, la reconciliación, para que también pongamos en ejercicio la misericordia y la piedad, primeramente con los que están en mi casa, porque este es el cumplimiento de la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, y tu prójimo es el que está más próximo allí. Entonces permite que el amor de mi corazón abunde para primeramente los que están en casa. Y yo bendigo la vida de mi esposa. Bendiga usted como esposo la vida de su esposa. Bendiga la vida de sus hijos, y como hijos bendiga la vida de sus padres. Que tú te lleves esta mañana, Señor de los cielos, todo roce, todo reclamo, toda amargura, todo resentimiento, todo discurso añejo, guardado, que nos lleva a repetir y a incurrir precisamente siempre en las mismas faltas de reclamos, de contiendas, de diferencias, de disensiones en medio de nuestros hogares, para que tú traigas tu paz y entendamos la obra eterna que hiciste por amor de nosotros en la cruz del Calvario. Yo bendigo las familias que están escuchándonos y bendigo a las personas que se acercan por primera vez. Y te pido que si tú no le has dado la oportunidad a Jesús de entrar a tu corazón, puedas repetirle conmigo esta sencilla oración. Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario por la mía. Hoy te abro las puertas de mi corazón para que entres en él y jamás salgas de mi vida y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí continuamos entonces en esta mañana, contentos, satisfechos. Vamos a un tiempo de alabanza y ya continuamos, familia. Dios los bendiga. Después de este primer tiempo de directo al corazón con nuestro líder, nos damos cuenta que definitivamente el papel que tenemos como labradores es inimaginable. Tal vez muchos de nosotros no sabíamos o no conocíamos qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos con todo lo que nos rodea. Hoy, gracias al líder y gracias al tema que nos provee Dios a través de él y del Espíritu Santo, podemos entender qué es lo que Dios espera de nuestras vidas. Los invito de nuevo a que dispongamos nuestras vidas a entrar en un segundo tiempo de alabanza y adoración. Y para empezar esta segunda parte de Sonidos de Gratitud, les invito a que de nuevo nos pongamos de pie, dispongamos nuestros corazones y llevemos nuestro espíritu a la presencia de Dios para agradarle. Cerremos nuestros ojos, levantemos nuestros brazos y démosle gracias a nuestro Padre Celestial de nuevo. A Él le encanta que nosotros estemos agradecidos con Él todo el tiempo, y eso es lo que busca. Perdónanos, Señor, porque muchas veces en nuestras vidas lo que más olvidamos es el ser agradecidos.
Muchas veces renegamos, muchas veces discutimos en nuestro interior por cómo las cosas suceden. Pero hoy, Señor, te damos gracias porque tú nos llevas a entender que tú en todo tiempo estás con nosotros, que tú todo tiempo y cada circunstancia que haces pasar sobre nuestras vidas es con un propósito, es con un propósito de bendecirnos. Te damos gracias, Señor, y te cantamos con todo el corazón esta canción. Pasaste por el fuego, enseñaste tú mi vida. Me pasaste por las aguas, has limpiado mis heridas. Tú pusiste dura carga, a veces creí que no podría. Hoy entiendo fue tu mano que siempre guió mi vida. Fuiste abrigo, compañía en el olvido, pero siempre fue tu abrazo. Tú eres mi fiel amigo, aunque a veces no te miro. Tú siempre estás conmigo. Siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo. Hoy el tiempo ha pasado, has sido mi amparo. Hoy entiendo que mis tiempos descansan en tus manos. Fuiste agua, fuiste abrigo, compañía en el olvido, pero siempre fue tu abrazo. Estás conmigo. Siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo.
La palabra de Dios nos dice en Juan 16:33: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Esa es la confianza que tú nos das, Padre amado. Eso es lo que debe reposar en nuestros corazones. Y hoy estamos agradecidos por esto, Señor. Asimismo, en la palabra de Dios, en el Salmo 42, versículo 1 y 2 dice: Como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hoy, cada uno de nosotros hagamos personal este versículo y digámosle: Señor, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de Dios, de aquel Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hoy estoy aquí, Señor, presentándote mi vida delante de tu altar, diciéndote que quiero, Señor, que sea tu presencia, que sea tu agua, esa agua de vida eterna, Señor, la que reverdezca en mi vida. Seca y árida está mi alma, anhelante de ver tu amor. Como el ciervo que clama por las aguas, así mi alma clama por ti. Ya no quiero ir corriendo a la fuente que no calma mi sed, como la vara que solo tú reverdeces, así mi alma levantará. Solo tú haces reverdecer mi vida. Solo tú vuelves el brillo a mi alma. Solo tú traes propósito a mi vida. Solo en ti puedo reverdecer. Seca y árida está mi alma, anhelante de ver tu amor. Como el ciervo que clama por las aguas, así mi alma clama por ti. Ya no quiero ir corriendo a la fuente que no calma mi sed, como la vara que solo tú reverdeces, así mi alma levantará.
Dios, te damos gracias porque a través de esta canción tú nos permites recordar aquella promesa que está en tu palabra en Job 14:7, donde dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Y también nos dices en el mismo capítulo, en el versículo 9, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa bendición que tú nos das hoy. Te damos gracias porque sabemos que nuestra fuente de agua viva, Señor, que salta para vida eterna, eres tú, Señor. Te damos gracias y encomendamos el tiempo, Señor, que nos queda en tus manos, para que tu Espíritu Santo, Señor, siga tratando nuestras vidas, para que tú sigas formando, Señor, nuestros corazones. Para continuar con nuestra programación y entrar en nuestro segundo tiempo de Directo al Corazón, los dejo en compañía de nuestra directora del Ministerio de Duitama, nuestra líder Belsi Enríquez. Muy buenos días y seguimos en este seminario de Semana Santa virtual. Para nosotros es un privilegio realmente seguir conectados con ustedes a través de nuestro canal de YouTube aquí en ICT Duitama. Nosotros estamos seguros que Dios está haciendo grandes cosas en su vida. Estamos seguros que el Espíritu Santo se está moviendo en sus casas, allí en familia. Estamos viendo todo lo que Dios tiene para nosotros. Recuerden, estamos en casa con Dios. Y después de este tiempo de alabanza, después de este tiempo de estar en ese refrigerio espiritual, vamos a ver un tema muy lindo que se llama el labrador y la misericordia de Dios. Es la segunda parte de lo que mi esposo le vino compartiendo en esta hora de la mañana. Para empezar, vamos a hacer una actividad. Yo les quiero pedir el favor que todos tengamos una hojita de papel, cualquiera que sea de cualquier cuaderno, una agenda o de pronto una hoja de blog, cualquier hoja, y vamos a hacer esta pequeña actividad. La vamos a doblar por la mitad, pero del lado vertical, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esto con nuestra hoja de papel y vamos a hacer este doblez. Una vez hecho este doblez, obviamente a un doblez le vamos a poner, aquí lo voy a poner A. Miren que aquí pusimos A y a la otra parte le vamos a poner B. Entonces ya tenemos nuestra hoja partida por la mitad. ¿Qué vamos a poner en la primera parte? En la primera parte vamos a poner a alguien con lo cual yo me he comparado, con lo cual usted se ha comparado y ha visto que tiene mejores talentos o habilidades que usted en ciertas disciplinas, no en todas, en ciertas cosas, ¿verdad? Esa persona que de pronto usted admira por algo. Por ejemplo, yo admiro a mi esposo porque él dibuja muy lindo, o sea, él tiene un talento para pintar. Yo realmente no sé pintar nada, no sé hacer ni un círculo bien, pero él sabe pintar muy lindo. Entonces yo voy a poner, Alex es mejor pintor que yo. Voy a poner esto en la columna A, ¿sí? Pero en la columna B, ¿sabes qué voy a poner? Pero Dios me escogió a mí. Esto lo voy a poner, pero lo voy a poner muy grande, ¿sí? Pero Dios me escogió a mí. Y así lo va a hacer en muchas otras cosas. Mire cómo quedó. Entonces usted va a poner, Alex es mejor pintor que yo, o podemos poner, de pronto, Julián es mejor deportista que yo, o podemos poner Diana es mejor secretaria que yo, o mejor administradora que yo, o podemos poner Ana es mejor vendedora que yo. Pero independientemente de lo que yo crea que la gente puede ser mejor que yo tengo que poner aquí
algo que debe ser revelacional y real para nuestra vida. Pero Dios me escogió a mí. Y eso puede suceder porque nosotros podemos pensar que muchas personas pueden ser mejores que nosotros, pero tenemos que tener claro que nosotros somos escogidos de Dios. Somos sus hijos, somos sus labradores. Y estamos en una labranza, estamos labrando. El labrador ejerce su labor y entiende que es escogido, ¿cierto? Nosotros somos escogidos de Dios no porque queramos, no porque tengamos de pronto las capacidades para correr, o de pronto porque tengamos todas las condiciones, o porque seamos los mejores. El labrador es escogido simplemente por la misericordia de Dios. Y vive esa bendición, ¿cierto? Y vive la bendición de Dios porque entiende que nosotros hemos recibido ese amor y hemos recibido esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene ¿qué? Misericordia. Hay gente mejor que uno, claro, nosotros lo podemos saber, pero Dios nos ha escogido para un propósito muy hermoso. Vamos a ver como primer punto, movido a misericordia. Y cuando nosotros entendemos esto, vamos a ver que esto debe ser una revelación para nosotros en esta hermosa mañana. Vamos a la Biblia, al libro de los Jueces, en el capítulo 2, versículo 18. ¿Y qué nos habla la palabra de Dios? Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mire, en esa época de los jueces fue una época oscura para el pueblo de Israel. No había rey, no había un profeta, no había un sacerdote predominante que fuera como instruyéndoles en la ley de Dios. Pero ¿saben una cosa? Siempre que el pueblo estaba en ese pecado, en ese descontrol, apartado de Dios, como nosotros, cuando a veces nos va bien y cuando estamos bien y disfrutando de muchas cosas, de salud, de prosperidad, de bendiciones, se nos olvida un poco orar, se nos olvida doblar nuestras rodillas, se nos olvida humillar nuestro rostro. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Cuando estaban, como uno dice, en la buena, cuando estaban en las maduras, cuando estaban en los gozosos, se olvidaban de su Dios, se olvidaban de su Padre Celestial. Pero cuando venían las tribus a oprimirles, a afligirles, a esclavizarles, entonces gemían tanto que movían al corazón del Padre. Y eso hacía Dios, levantaba hombres y mujeres que se denominaron jueces, en esa época por eso eran jueces, que eran como una autoridad civil, pero también tenían una comunión con Dios. Y esos jueces los liberaba, los ayudaba, pero una vez que el juez moría, ¿qué sucedía con el pueblo de Israel? Volvían a sus andanzas, a sus desvaríos, a sus desmanes, a sus pecados, y por eso esto era repetitivo durante muchos siglos en el pueblo de Israel. Bueno, hablemos de la expresión movido a misericordia. En la Biblia nos complementa la definición de la misericordia y es la manera en que recibimos de parte de Dios, pero también entender que tenemos que ser misericordiosos como escogidos de Dios con los demás, porque nos fascina pedirle a Dios misericordia, porque nosotros queremos que Dios esté movido hacia nosotros, pero muchas veces no lo hacemos con nuestro prójimo, muchas veces no compartimos esa misericordia de Dios con los demás. El amor eterno de Dios, porque podemos entender, y esa es nuestra base de toda confianza, que el amor de Dios es eterno. Y ese amor es el amor de un padre hacia su hijo. No es un amor de un Dios lejano, no es el amor de un patriarca, no es el amor de una autoridad como tal, es el amor de un padre. Ese es el amor de Dios. Y aquí vemos el término
entrañable misericordia hacia la obra de sus manos. ¿Por qué somos sus hijos? Porque somos obra de sus manos. Porque este amor entrañable es también el factor de la entrañable misericordia. Y por eso el Padre es movido a misericordia, ¿cierto? Porque ese amor es un amor eterno, no conoce principio, es un amor de un padre. Usted se puede imaginar como padre, ¿cómo es usted con sus hijos? ¿Cómo es usted con su hijo? ¿Cierto? Uno no quiere que al hijo le falte nada, uno no quiere que el hijo sufra. Y ayer hablaba con mi hijo Juan Esteban y veíamos algo en la televisión, no sé qué fue, y yo le dije, tú no sabes lo que yo soy capaz de hacer por ti, ¿sí? Yo soy capaz, si a mí me lo pidieran, de dar mi vida por la tuya, ¿cierto? Porque ese es el amor de un padre hacia sus hijos. Es un amor que lo mueve a uno, de una entrañable misericordia. Así pues, la misericordia no es una emoción momentánea. La misericordia como fruto de la unción del Espíritu Santo, la misericordia como fruto de la presencia de Dios en mi vida, no es algo conveniente a mi criterio personal, no es tener lástima, eso no es la misericordia por alguien. De pronto vi un niño mendigando en la calle y me dio dolor, se me estremecí. Usted supiera cómo me estremecí de dolor de ver los niños mendigando, de ver la gente muriendo. No es eso, ¿cierto? Es simplemente que esa acción, la misericordia, el compadecerme de esa miseria me debe llevar a moverme, me debe llevar de pronto a hacer una acción, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia en la vida del escogido, lo que es ser movido a misericordia. Entonces vemos que por el contrario, la misericordia no es un estado, digamos, momentáneo, sino es un estado permanente, ¿cierto? Es un estado en la vida del escogido donde yo me levanto, yo perdono, donde ayudo, donde sano heridas, donde doy de comer a la persona que de pronto necesita, ¿cierto? Cuidarle. Nosotros lo podemos ver muchas veces en la palabra de Dios. Quiero que vayamos a la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 8, lo que nos dice en estos momentos la palabra de Dios. Romanos 12, 8 dice: el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Yo no puedo decir, soy una persona a la cual Dios mueve a misericordia con enojo, con rabia, con ira. Ay, es que me tocó ir a sembrar un mercado. Ay, ahora me tocó recoger ayudas y yo, Dios mío, ¿por qué me ponen en estas? Eso no es misericordia. Hace usted 50 mercados, hace usted, como dice en los últimos temas nuestro líder Jimmy, si yo no tengo el amor entrañable de Dios, de nada me sirve tener esa generosidad, entre comillas, de repartir. La Biblia dice que la misericordia tiene que ir acompañado de la alegría, del gozo que produce esa acción, ¿cierto? Lo debo hacer desinteresadamente. Si yo voy a hacer un acto de misericordia, lo debo hacer sin esperar que me vayan a recompensar, sin esperar recibir nada a cambio, ¿sí? El dar con la misma gracia con la que yo he recibido. Eso es importante. Vamos a ver este punto que dice la misericordia y la verdad. Aquí la Biblia habla mucho de esas dos palabras que se entrelazan, que se unen entre ellas. Vamos a Proverbios, capítulo 16, el versículo 6, y lo que el Señor nos quiere hablar. A ver, allí todos los que me están viendo y escuchando en la palabra de Dios, vamos al libro de Proverbios 16, 6, y lo que nos quiere decir el Señor. Con misericordia y verdad se corrige el pecado,
y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Increíble lo que Dios nos quiere hablar aquí. Con la misericordia y la verdad se corrige el pecado. Si no somos movidos a misericordia, muchas veces, ¿por qué? Es por causa de nuestra carne. A nosotros nos cuesta, somos a veces tan duros, tan egoístas, tan indolentes, pero es por causa de las obras de la carne, es por causa de nuestro pecado, es falta de comunión con Dios. Muchas veces no somos misericordiosos, ¿cierto? Porque el pecado que está en nosotros nos impide acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, como usted cree que nada ha recibido gratis, entonces usted dice, pues yo tampoco voy a dar nada gratis. Y a todo le colocamos un precio, y a todo le colocamos una etiqueta, le colocamos un valor, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que pedir misericordia, porque la Biblia lo dice, tenemos que acercarnos al trono de la gracia. Solo cuando yo entiendo esto y tengo esa libertad con nuestro Padre, tengo esa comunión celestial, entonces yo puedo entender que delante de Dios se cae el pecado, se cae la maldad de mi vida, ¿cierto? Y por eso oro por la misericordia de Dios. Cuando nos acercamos confiadamente a su trono, nos encontramos con un cimiento. El trono de Dios tiene un cimiento de justicia y de juicio. Porque mire que estoy hablando de la misericordia de Dios, pero no podemos negar que el Señor también hace juicios y que el Señor también obra justicia. Pero la misericordia y la verdad van delante de su rostro. En su trono, repito, el cimiento es justicia y juicio, porque muchas cosas vienen del trono de Dios. Juicios que usted y yo no tenemos muchas veces la capacidad de entender. Pero delante del rostro de Dios van la misericordia y la verdad. Eso es importante que lo tengamos. Vamos a Salmos, al libro de los Salmos 89, verso 14. Allí lo vamos a buscar. Que dice el Salmo 89, verso 14, lo que nos dice la palabra de Dios. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Cierto? ¿Eso qué quiere decir? Es importante. La misericordia y la verdad van delante del rostro. ¿Cómo tengo que hacer yo? ¿Cómo tienen que hacer ustedes para encontrar la misericordia y la verdad de Dios para su vida? Buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios, ¿verdad? Porque cuando usted crea que a usted le han cometido alguna injusticia, cuando usted crea que de pronto, de alguna manera, a usted le han hecho algo, la verdad es que la respuesta es la verdad en Cristo. La respuesta es Cristo. Usted tiene que orar. Si usted de pronto piensa, Dios, me han hecho daño, Dios, ¿cómo pago este mal que me han hecho? ¿Cómo hallo justicia? ¿Se acuerdan de la viuda y el juez injusto? Ella oraba y pedía y clamaba día y noche. Y nosotros tenemos un Padre que es muy justo y que nos ama. ¿Cómo no se tardará Él? Él no tardará en respondernos, porque somos sus escogidos, porque somos sus hijos. Pero solo con la verdad y la misericordia actúa Dios completando su obra. La una no puede ir sin la otra. Y por eso quiero que leamos Salmos 85:10. Salmo 85:10 dice la palabra de Dios: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Increíble. En la vida de David y en la vida de Saúl se cumplen estos dos conceptos, ¿cierto? Aprendemos cómo la misericordia de Dios actúa en medio del pecado, cuando la verdad está en medio de ella. Nosotros tenemos que, con temor de Dios, apartarnos del mal.
Y eso lo tenemos que hacer. Siendo este caso, el caso de David. David, cuando fue hallado en su maldad, en su pecado, tuvo temor de Dios y se arrepintió. Y se apartó de su mal, y se apartó de su pecado, y se apartó de lo que estaba haciendo, adulterio, fornicación, homicidio. Y yo muchas veces decía, y juzgaba, y decía, pero si el pecado de Saúl no era tan como malo como David hizo cosas tremendas. Y nosotros decimos, ¿y por qué Dios no tuvo como que de pronto esa oportunidad a Saúl? Y a David sí le digamos, envió profeta, lo ayudó, lo perdonó. Pero ¿saben cuál era la situación? Que David era un hombre conforme al corazón de Dios y se dejó ayudar, y se dejó exhortar, y se dejó guiar a través de Natán, el profeta. En cambio, Saúl, vamos a ver ahora qué le pasó a Saúl, porque se apartó de la misericordia y la verdad de Dios. Y vamos a ver ahora la ruta de Saúl. ¿Qué le pasó? Analicemos ese caso. Analicemos. Ustedes en estos momentos van a ver una gráfica. Vamos a ver una gráfica de unos puntos que hablan de la ruta de Saúl. Pero para iniciar, vamos a leer en la palabra de Dios, vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 7, verso 15. En 2 de Samuel, ahí estamos, 7. Ahí lo están buscando, segundo libro de Samuel 7, 15. Y lo vamos a leer. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Dios mío, ¿qué es esto? Yo hasta ahora veo este versículo que dice que Dios le habló a David, ¿cierto? Y le dijo que no se iba a apartar de él su misericordia, pero sí se había apartado de Saúl. Y entonces es algo impresionante lo que nosotros vemos en este pasaje, y por eso vamos a ver la ruta de Saúl. ¿Qué es lo que pasa en Saúl? Y vamos a la Biblia. Yo quiero que ahí donde usted está, vayamos a buscar ese pasaje, ¿sí? En 1 Samuel 13. Yo quiero que vayamos a 1 Samuel 13 y vayamos en pro de lo que Dios nos quiere hablar y seguir hablando en esta mañana. Vamos a leer entonces que Saúl, como escogido de Dios, fue desechado y Dios apartó su misericordia sobre él. Hubo 2 momentos determinantes para esto. El primero fue en Gilgal, ¿cierto? Samuel le dijo que lo esperara para elevar el holocausto, pero Saúl no lo esperó. Y él hizo sacrificio, prevaricando, con la justificación de que los filisteos lo tenían rodeado, que sus hombres lo abandonaron y que Samuel no venía. Y se atrevió a insinuar que Samuel fue el culpable. En otro momento lo encontramos entonces también en 1 Samuel 15. En 1 Samuel 15, cuando Dios le da una orden, ¿cierto? ¿Cuál fue la orden que Dios le da? Le dijo que hiriera a Amalek y que destruyera. En el verso 3, estamos viendo en estos momentos lo que Dios le habló en el verso 3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La orden de Dios fue concreta. La orden de Dios fue exacta. Destruye a Amalek. Y vemos en Saúl cada una de sus reacciones. Cuando Saúl es confrontado con su pecado, con su desobediencia, porque es que Saúl va a Amalek
Él convoca al pueblo, él cita al ejército, él hace la guerra y va a Amalek y vence y Dios le da la victoria sobre Amalek. Pero ¿qué sucedió? No hizo conforme a lo que Dios le mandó. Perdonó las ovejas, perdonó el ganado, con la justificación de que se lo iba a consagrar a Dios, con la justificación de que iba a ser un holocausto grande, y dejó lo mejor de las ovejas. También se trajo como prisionero al rey de Amalek, se lo trajo, y eso causó el enojo de Dios, ¿cierto? Entonces vemos aquí el acto de su desobediencia y lo que Saúl, vamos a llamar la ruta de Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Primero, vamos a ver, cuando yo estoy en esa desobediencia y en esa falta de buscar el rostro de Dios, lo primero que hacemos es ocultar. Saúl ocultó. ¿Qué ocultó? Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, el rey de Amalek, y a lo mejor de las ovejas, ¿cierto? A todos los animales engordados, los carneros, todo lo bueno, ¿cierto? Y no los quiso destruir. Pero no fue esta la instrucción precisa que Dios le dio, quien mandó a destruir todo y arrasar con todo. En el momento en que Samuel llega, Saúl entonces ya no puede ocultar el botín, porque él no le dijo a Samuel la verdad, no le contó a su guía espiritual y a su autoridad lo que había hecho. Tuvo Samuel que escuchar el balido de las ovejas, tuvo que escuchar el ruido de los carneros y entonces el bramido de las vacas, y eso lo delata. Cuando yo no estoy en comunión con Dios, cuando yo estoy en desobediencia, ocultamos muchas cosas que sabemos que no están bien a los ojos de Dios, y lo hacemos es esconder, decimos verdades a medias, y eso es mentira. Y viene el segundo punto. Entonces vemos como primer punto ocultar. La pregunta en este día es: ¿qué estoy ocultando yo? ¿Qué son las cosas que no me atrevo a decir? ¿Qué es lo que yo no me atrevo a hablar, a confrontar? Muchas veces guardamos imagen. ¿Sí sabía ese término? Guardar imagen, ¿qué quiere decir? A través de un acto de bondad, entre comillas, ocultar aquellas cosas que no están bien en mi vida. Eso como cuando el jefe va a visitar al empleado. ¿Se acuerdan de ese chiste? Y el empleado no tenía para comer, y lo único que tenía era frijoles, ¿cierto? Con arroz. Entonces le dijo ese es un chiste, le dijo a la esposa: mi amor, vamos a hacer los frijoles con el arroz para el jefe, pero yo le voy a decir que le tengo un cerdo asado pero cuando mi jefe esté esperando el almuerzo, usted tire una olla vacía y yo le pregunto: amor, ¿qué te pasó? Usted me dice: es que se cayó el cerdo. Se nos cayó el cerdo y se nos dañó, para que podamos servirle a nuestro jefe el arroz con los frijoles y no quedar mal. Eso se llama guardar imagen, porque estaba en una precaria situación económica, pero claro, había que ocultar, ¿cierto? Y mostrar nuestra mejor cara, nuestra mejor actitud, y a veces no la tenemos. ¿Y qué sucedió? Cuando llegó el jefe y ya el empleado le dijo: jefe, venga y pase a la mesa, ya mi esposa va a servir, y sintieron el estrupicio en la cocina. Y esa fue la clave, el Señor le dijo a la esposa: mi amor, ¿se cayó el cerdo? Y dijo: no, se cayeron los frijoles. Fueron los frijoles. Entonces, saque usted sus propias conclusiones. Muchas veces nosotros ocultamos y guardamos imagen, no sabiendo que para Dios todo sale ¿qué? A la luz. Dios va y desnuda lo profundo de nuestro corazón. Ojo que nuestra labranza, para ver un fruto, no podemos tener ocultamiento en nuestra vida, porque esa preciosa semilla en nuestra vida se tiene que cultivar con transparencia. La segunda rueda de la ruta de Saúl se llama el mentir. Saúl mintió.
Cuando Samuel le hace la pregunta sobre el balido de las ovejas y el bramido de las vacas, inmediatamente lo hace Saúl es mentir. De Amalek lo han traído porque el pueblo lo perdonó. El pueblo, a Samuel, yo no, fue el pueblo. Yo sí fui obediente y yo dije no traigan nada. Dios dijo que no trajéramos nada, pero fue el pueblo, Samuel. Y él no se incluyó en la decisión, mintiendo, pues la decisión sí fue tomada por él. La decisión fue del mismo Saúl. La ruta de Saúl entonces llega consigo la mentira. ¿Sí? Cuando yo he sido culpable, ¿qué hago? Miento, ¿cierto? Y cuando ocultar no es posible, miento hasta el final. Y muchas veces lo pillan a uno con la mano en la masa y uno dice no, y viendo que sí es verdad y muchas veces negamos. Aunque la evidencia esté allí, muchas veces mentimos para hacer creer el mundo está mal menos yo. ¿Cierto? No le pase como al zorrillo, que el zorrillo es un animal que tiene una hormona, ¿cierto? Muy especial, que genera digamos, un humor, un mal olor muy fuerte. Entonces ese zorrillo iba y se presentaba ante las vacas y las vacas, o la vaca, y la vaca pues se alejaba. Y decía, no, pues esa vaca es grosera, y se iba a cualquier animal y el animal se alejaba y decía, me voy a otro bosque porque esta gente está loca. No dándose cuenta que el del problema era él. Y así nos pasa muchas veces. Siempre nosotros nos mentimos a nosotros mismos, justificando nuestros pecados, justificando nuestra pereza espiritual. Y créame que hay muchos cristianos donde el problema es de la iglesia, el problema es de la cruzada, el problema es de los líderes, el problema... Y cuando realmente vamos al trono de Dios, es cuando nosotros tenemos que encontrarnos con la misericordia y la verdad. Porque la misericordia es ese amor entrañable de Dios hacia mí, y esa misericordia sí me dice la verdad. Porque cuando yo estoy en la presencia de Dios, allí es donde Dios me dice la verdad, y yo soy capaz, por el Espíritu Santo, de decirme la verdad yo misma y decirme sí. Yo he pecado en esto, si yo tengo esta actitud, la verdad que el problema he sido yo. Y muchas veces nosotros no lo hacemos porque viene la tercera ruta, la tercera rueda en el camino de Saúl, la justificación. ¿Cómo se nos facilita hacernos justos a nosotros mismos? Y nos volvemos unas personas que se justifican. Aquí en 1 Samuel 15, del 20 al 22, podemos ver entonces, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Cuando ya la mentira no da para más, viene la justificación. Es que el fue que fue que. A mí me enseñaron el fue que fue que. A ver, dígalo usted allá en su casa. A ver, dígaselo a la persona que tiene al lado. El fue que fue que. El fue que es que yo que. No, mamá, es que yo fue que. Ay, ¿por qué perdió el periodo? ¿Por qué perdió tantas notas? Fue que es que el profesor me la tiene montada, el profesor me la tiene velada, el profesor no sabe explicar, el fue que. Mire, yo he visto muchos padres equivocarse en la vida. Cuando han sacado a sus hijos de los colegios, porque es que a mi hijo en el colegio no lo quiere, el profesor lo tiró a rajar, es que siempre la culpa es del profesor. Y vamos a ver al final que el problema es del muchacho. Y cuando ya descubrimos eso, tenemos hijos irresponsables en la vida, tenemos hijos mediocres, que no dan lo mejor de ellos, que exigen mucho pero dan muy poco, que no se esfuerzan,
no se esfuerzan al 100%. Entonces, nosotros como padres tenemos que mirar bien en esta parte también, pero también nosotros mirar por nuestros corazones. Nos justificamos mucho, nos justificamos, y Saúl se justificó aquí respondiéndole a Samuel, y fue en Gilgal también donde justificó su acción de ofrecer sacrificio porque el pueblo desertaba. Aquí también. Entonces mire cómo vamos en la ruta de Saúl. Primero, ocultar, ¿sí? Ocultar, allí guardar imagen, dar la máscara, poner la fachada. Segundo, mentir. Ya cuando no podemos ocultar, entonces mentimos. Mentimos para no quedar mal. Mentimos porque nos da miedo, el temor nos lleva a la mentira, ¿sí? También el ego. ¿Cuántas veces usted ha mentido por orgullo? ¿Cierto? Tercero, la justificación. La justificación, pues cuando ya la mentira ya no es suficiente, entonces tengo que dar razones por las cuales mentí, razones por las cuales estoy mintiendo, y eso se llama justificación. Vamos a ver entonces el cuarto punto en la rueda de la búsqueda de la ruta de Saúl. Se llama buscar culpables. Esto es importante entender esta mañana también. Usted sabe cuando un niño, ciertos niños, no son todos, se cae, se tropieza y cae. ¿Sabe cuál es la reacción natural de ese niño? Mirar. Miran a su lado, miran al otro para ver si hay un culpable. Entonces, ¿qué hace un padre que quiere criar bien a su hijo? Se cayó el joven, el niño, el bebé. Miran para otro lado y se desentienden, porque si se quedan mirando fijamente al niño, el niño suelta el llanto más terrible culpando al papá. ¿Quién me empujó? Él busca a quién culpar, una naturaleza humana. Siempre estamos buscando responsables ante nuestros errores. Siempre estamos buscando quién tiene la culpa de lo que me está pasando. En Amalek siempre se refirió al pueblo. Y finalmente, en el caso de Gilgal, le echa la culpa al mismo Samuel, diciendo: es que tú no venías, que tú tardabas. Han existido casos de personas que se excusan por sus faltas con argumentos, de que no los pastorearon, de que no los visitaron, que líderes que a mí nunca me insistieron. Una vez un distrito donde yo fui líder durante 2 años y medio, casi 3, y había una pareja que nunca hizo esfuerzos por caminar en la fe, por un conocimiento, un crecimiento espiritual, y muchas veces se le buscó, muchas veces se les llamó. Cuando ya nos despedíamos, esa pareja se acercó a mí y me dijo: líder, es que ustedes fueron los culpables porque ustedes no me exigían. Yo no creo que la vida cristiana sea de exigencias, de ponerle cargas a la gente. Uno mismo marca digamos, el ritmo con que yo camino esta vida espiritual. No llegas a tu pastoral, te llaman, te citan, no vas, no muestras interés. Yo he vivido todo eso y sé que el día que me vaya de este distrito u otro, habrá gente que diga que el problema fue mío. Es que la líder fue rosquera, es que la líder a mí no me llamó, es que a mí no me insistió, es que yo... Y no siempre buscamos un culpable, ¿cierto? Es que fue Samuel se demoró, a mí me tocó. Entonces, ¿dónde queda la palabra de Dios en su vida? Esto no puede ser la excusa, esto no puede ser la justificación. Saúl fue obstinado porque él siempre pensaba en algo, y eso que pensó de sus ideas equivocadas, para él era una verdad. Para él una verdad siendo una mentira. Y ahí viene el último paso en la ruta de Saúl. Esa es la estación, ¿no? Y finalmente la obstinación. Viene la obstinación porque Dios le dijo que el pecado de la rebeldía
iba acompañado de la ¿qué? De la obstinación. Entonces, cuando Samuel se va, porque Dios ya lo había acechado y entendió esa orden, Saúl le dice: hónrame delante de los ancianos, no les digas lo que pasó. ¿Qué van a decir? No me deshonres delante de los ancianos. Mire, muchas veces podemos decir que Dios es injusto, porque finalmente Saúl reconoce que falló, pero Dios no fue injusto en ningún momento. No existe un verdadero arrepentimiento en él, fue un formalismo. Su reconocimiento lo hace de palabras hacia afuera, porque lo único que le importaba a Saúl era su imagen. Muchas veces a nosotros nos interesa es lo que piensen los demás. Pero usted sí está preguntándose, ¿qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios de nosotros? Él no le preocupó si él había deshonrado a Dios. Lo único que le preocupó es que no lo deshonraran delante de sus ancianos, de su corte, ¿sí? ¿Saben una cosa? Saúl no se dijo a sí mismo la verdad de sus actos. Saúl no se acercó al trono de la gracia, ¿sí? Antes quedó fuera de él, ¿cierto? Es decir, entonces Dios quitó la misericordia de aquel que fue antes de David. O sea, Dios le quitó la misericordia a Saúl. Vamos a ver entonces esta figura, repasémosla de nuevo. La figura de la ruta de Samuel: ocultar, mentir, justificar y buscar un ¿qué? Un culpable. Y por último, la obstinación. Muy bien, hemos visto entonces la ruta de Saúl, pero ahora veamos el camino de David. Vamos a Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Y vemos aquí qué lindo lo que el Señor nos habla. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. También he visto muchos hijos de Dios que no han optado por la ruta de Saúl, sino que han seguido el camino de David, ¿cierto? Solo yo he pecado. Cuando es confrontado, acepta su pecado, acepta su realidad, diciendo: solo yo he pecado, ¿verdad? Y vemos que él, a los profetas que se acercaron a él, fue muy honesto cuando cuenta su situación, por ejemplo, con Betsabé y también con el censo. Él no ocultó lo que había hecho, es confrontado y reconoce entonces su ¿qué? Su condición, reconoce su condición y a dónde ha caído. De la misma manera, yo como escogido de Dios, necesito en muchos momentos que venga mi pastor, que venga mi líder, que venga el varón de Dios y me exhorte y me reprenda, ¿cierto? Y me diga lo que realmente he dicho y que me haga pues ayudar en los caminos, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros no lo hacemos. Y toman la ruta de Saúl: ocultar, mentir, justificar, buscar un culpable y obstinarse. El camino de David siempre es ¿qué? Es reconocer su condición, ¿cierto? El camino de David es reconocer: mira, por tanto, ¿de dónde has caído? Nos dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y esa es algo muy lindo lo que habla, reconocer su condición, y necesita que Dios lo saque. Necesitamos que Dios nos saque de ese pozo, nos saque de esa desesperación, nos saque de donde estemos. Vamos al Salmo 40. Es un salmo espectacular. Toda la vida me ha gustado el Salmo 40. David le manifiesta al Señor que le hizo sacar del pozo de la desesperación y de todo ese lodo cenagoso. Versículo del 1 al 3. Allí lo están viendo en pantalla, en el Salmo 40, donde el rey David habla y dice: pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña
y enderezó mis pasos. Mire qué hermoso. David le manifiesta al Señor que él lo sacó de ese pozo, de ese lobo. También vamos a ver el verso del 11 al 12 donde dice: Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. ¿Sí? Qué lindo. Se presenta con toda la verdad. ¿Sí? Porque así haya uno misericordia. Mire, uno como padre le pasa. Si uno le pregunta al hijo, hijo, ¿por qué perdiste el examen? Realmente cuando el hijo le dice con su rostro triste, baja la cabecita, pone sus manitos atrás y le dice: papi, la verdad es que no estudié, la verdad es que me confié, me confundí y no supe responder. Uno tiene misericordia de ese hijo y no le reprende por haber perdido el examen. Pero a veces el padre le pregunta al hijo: hijo, ¿por qué perdiste el examen? Uy, papá, es que realmente ese examen está... Ahí pusieron unos puntos que no nos mandaron a estudiar. El profesor dijo que solo hasta la página 30 y este punto es la página 32 y así pues tantas cosas, y el padre le da más ira y más dolor, ¿cierto? Entonces la verdad es importante para pedir misericordia, que lo que muchas veces le hemos fallado a Dios, pero si nosotros admitimos y reconocemos nuestros errores, podemos entonces encontrar esa misericordia. ¿Quiénes se acercan a ese trono de la gracia? Los que hablan con la verdad, los que dicen la verdad y los que en su corazón hay verdad. Vamos a leer el verso del 4 al 5. Dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciar y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Miren, cuando yo decido hacer la voluntad de Dios, tengo que hacerlo con agrado. Tengo que hacerlo con palabra de Dios en mi corazón, porque es algo muy lindo tomar esa confianza de Dios, experimentar su presencia me da confianza. Cuando yo estoy ante Él me siento seguro, me siento en paz, como lo decíamos ayer. Y en el verso 10 dice: no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Mire, seguimos en el Salmo 40. Dice: anuncia la justicia en gran congregación, publica la fidelidad y la salvación de Dios, no ocultar su misericordia en grande asamblea. Entonces vemos que escoger el camino de David cuando se ha pecado es tomar el camino de la misericordia y de la verdad, porque si encubro mis pecados no vivo esa misericordia y por eso no voy a prosperar, ¿Qué pasa aquí entonces? No habrá perdón. Yo siempre necesitaré su misericordia, su corrección y su perdón, ¿cierto? Algo muy importante. Volvamos a la misericordia, el mover la misericordia, el ser movido a su misericordia. Vemos la parábola del buen samaritano, ¿cierto? Y la podemos ver. Yo quiero que vayamos a la Biblia, al Evangelio según San Lucas, verso 10, 33. Pero dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Cierto? El ser movido a misericordia entonces son acciones, ¿sí? No son palabras, no son solo emociones. Ser movido a misericordia fue que ese hombre samaritano tomó a ese hombre que encontró tirado en el camino, le ayudó con sus heridas, le ayudó con sus golpes, le dio dinero, lo recogió, lo puso en un lugar seguro y se encargó de que tuviera provisión
durante todo su tratamiento, moverse a misericordia. Nosotros también en Lucas capítulo 15, en la parábola del Hijo Pródigo, el Señor Jesús también nos habla del ser movido a misericordia. ¿Qué le pasó a ese padre que volvió a ver a su hijo que se había perdido, extraviado en el mundo, que había fallado, ¿cierto? Le dijo: Padre, he pecado, sí, la verdad, he pecado contra el cielo y contra ti, he hecho lo malo, no fui bueno, no me justifico, no estoy ocultando lo que hice, Padre, aquí estoy, Padre. Y el Padre lo recibe, casi como Dios con nosotros. Si le fallamos, digamos la verdad, confrontémonos delante de su palabra hermosa, y ese Padre nuestro que nos ama con amor entrañable, entonces se mueve a misericordia. Dice que el Padre fue movido a misericordia. ¿Qué hizo el Padre con el Hijo? Lo recibe, lo abrazó. ¿Usted se puede imaginar a qué olía ese muchacho? Eso no, lo abrazó, lo mandó a lavar, le puso ropas nuevas, lo perdonó. No es decir, bueno, entra, te recibo, hijo, sigue en la hacienda, pero ya sabes, ya nada es como antes. ¿Usted cree que eso es lo que Jesús nos quiso hablar? Él fue movido a misericordia, es que lo recibe con todo su perdón, ¿cierto? Yo siempre necesitaré de la misericordia de mi Padre, siempre necesitaré de su perdón, porque nosotros pecamos, y siempre necesitaré su corrección en mi vida. ¿Qué debo tener yo? Con toda humildad recibir, ¿cierto?, lo que proviene de Dios, de estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y el hacer la voluntad de Dios agrada. Entonces, así experimentaré toda su misericordia y toda su verdad. Su misericordia y perdón para ser corregido y disfrutar esa eterna bendición. Bueno, esto ha sido nuestro tema. Vamos a concluir. Entonces, la misericordia en el labrador no obra de una manera pasiva. Tiene que ser, por el contrario, nos tiene que llevar a ser misericordia, a ser movidos a misericordia y labrar, cumplir con las labores a la cual el Padre nos ha llamado y decidir vivir como hijos de Dios. Entonces aquí vamos a ver una frase, aquí están viendo en pantalla antes de orar, una frase muy linda en que usted tiene que escoger cómo se identifica. Mire, ahí está la primera frase. Saúl, primer rey de Israel, Dios lo desechó por su obstinación. Esa es la primera frase. Y la segunda frase, mire, ahí está en pantalla. David, rey de Israel, hombre conforme al corazón de Dios, jamás desechado, siempre bendecido y prosperado. Reflexionemos. Reflexionemos con cuál de los dos se identifica usted. Si con Saúl o con el rey David. Vamos a orar, familia. Vamos a orar, hijos de Dios. Vamos a decirle al Señor, yo te invito que te pongas en esa postura cómoda, que busquemos la presencia de Dios con esta canción que dice, tu lluvia vendrá. Vamos a escuchar esta hermosa canción que dice que el Señor hace llover sobre nuestra vida. Vamos a decirle, Señor, gracias por tus enseñanzas, Señor. Padre, tengo que hablar mucho contigo, porque muchas veces mis decisiones me han llevado a la experiencia de Saúl. A veces mis decisiones me han llevado a ocultar, a mentir, a justificar. Señor, muchas veces me olvido de lo que es agradarte. Por eso te pido, Espíritu Santo, como un labrador de mi vida, Padre, que en tu misericordia, Señor, tú me ayudes a seguir el camino de David. Señor, ¿qué situaciones estoy llevando en mi vida?
dilatando procesos de sanidad en mi alma. Muchas veces he dejado de volverme a ti. Muchas veces no reconozco que he pecado. Y hoy te digo, Señor, ayúdanos. Siempre has sido bueno. Y para acercarme a tu trono, yo tengo que confrontarme con mi realidad, Señor. Padre, en esta tarde ya decirte, Señor, que solo tú me ayudes a renunciar a todo aquello a lo cual, Señor, me he aferrado. Porque mi vida espiritual muchas veces ha sido seca, ha sido vacía, ha sido de pronto envuelto en mentiras, en superficialidad. Pero hoy es tiempo de decir que si quiero ver una preciosa cosecha en mi vida, tengo que plantar la preciosa semilla, esa, la que me cuesta, la que es costosa. Es una fe, Señor, que no conozca límites, Padre. Enséñame a andar en tus caminos. Ayúdanos, dile a Dios que te ayude. Allí en ese tiempo personal, mientras escuchamos esta canción, dile al Señor, ayúdame, Dios. Ponte de acuerdo con Dios. Ponte de acuerdo con tu Padre en aquellas cosas que quieres cambiar. Hoy derrama de tu amor. Mis lágrimas caerán como semillas y mi aliento no desmayará. Veré cumplidas todas tus palabras. Voy a morir para que tú crezcas en mí. Sí, Padre, así como lo dice, mi lluvia vendrá, Señor. Mi lluvia regará, Señor, toda mi sequedad. Señor, el cielo se abrirá sobre mi familia, porque he decidido buscarte de corazón. Toma el control de este seminario que ya pues terminamos esta jornada de hoy y prepara nuestro corazón para lo que tú tienes para la vigilia, Señor. Esa vigilia de mañana hermosa que tú has preparado, Señor, con nuestro líder Jimmy y muchos misioneros, Señor, de Colombia y del mundo, a través de los cuales tú nos vas a hablar grandemente. Quédate con nosotros y bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén
Bueno, familia, qué lindo pues haber disfrutado de ustedes, así sea por medios virtuales, pero estamos seguros que ustedes sí se van a conectar a este campamento de Semana Santa, y pues yo les digo que ha sido muy lindo compartir este tiempo. Nos vemos entonces mañana en el tiempo de vigilia. Nos preparamos desde las 7 de la noche para estar mirando y atentos a los links que vamos a estar enviándoles a su WhatsApp, y pues tratar de que las personas que no tengan acceso a YouTube por no tener pues digamos el respectivo Wi-Fi, pues podamos conectarnos a través de audios y así pues estarles enviando por horas lo que está sucediendo en la vigilia. Entonces queremos ayudarle en todo lo que usted necesite para buscar a Dios y para estar en casa con Dios en este tiempo de aislamiento social. Los amamos, los queremos mucho, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Hasta pronto.